Habla la 904. Habla Verois. Cada vez más alto, cada vez más fuerte, cada vez más flores, cada vez mejor. Buenos días, amigos. Estamos, como siempre, en representación del Partido Nacional, en representación de la lista 904, en representación de un espacio de comunicación de cara a estas elecciones nacionales. Realmente quedan 87 días. No se nota, sobre todo en lo departamental, la efervescencia casi natural que los que hace algunos años estamos en la actividad política hemos vivido. Tal vez porque todos salimos un poco cansados de estas internas e incluso también la ciudadanía. Pero los candidatos y nuestros candidatos del Partido Nacional están recorriendo el país. El otro día estuvimos en la convención del Partido Nacional, el sábado pasado, donde se designó a Jorge Larrañaga como candidato a la vicepresidencia, donde escuchamos dos muy buenos discursos de Jorge Larrañaga y de Luis Lacalle Pou, que marcan notoriamente un camino de esperanza muy especial hacia las elecciones de octubre. Hace algún tiempo atrás, el comentario general de la gente era por cuánto ganaba Tabaré Vázquez. Hoy la situación cambió. Hoy todo el mundo y las encuestas lo dan. Seguramente hay un balotaje. Y ese balotaje está muy peleado. Y el Partido Nacional, encuesta tras encuestas, se viene acercando. Mirábamos el otro día concretamente cómo venía el candidato del Frente Amplio decayendo, y de la misma forma, en la misma gráfica, el candidato del Partido Nacional en ascenso. Claro, son encuestas, pero que no hay duda de que el Partido Nacional, después de una elección interna difícil porque fue el Partido Nacional que tuvo la elección interna más difícil, salió fortalecido. ¿En qué andamos nosotros? Nosotros estamos trabajando en el Parlamento Nacional. Voy a ser por cuarta vez miembro informante del Partido Nacional de la rendición de cuentas del 2013. Yo fui miembro informante de 3 rendiciones de cuentas y de la ley de presupuesto. Esto es bueno porque a uno lo hace estudiar a fondo de la realidad del país, y analizamos Secretaría de Estado por Secretaría de Estado, los organismos del 220 de la Constitución, y esencialmente lo que hacemos es tener una mirada no siempre crítica, porque nosotros desde que estamos en la actividad política nunca nos caracterizamos por decir que todo lo que hizo nuestro adversario político estuviera mal, sino sí por entender qué es lo que se ha hecho, cómo se ha hecho. Hemos escuchado en las audiciones cosas que realmente no sabemos realmente con qué, cómo se dicen las mismas sin tener una fundamentación adecuada, sobre todo cuando se trata de llevar agua para cada uno de los molinos, que esto es lógico en la actividad política. Y más cuando estamos de cara a una elección interna, faltando 87 días para una elección nacional, En una elección nacional que se juega mucho, estamos eligiendo presidente de la República, estamos eligiendo diputados, senadores, la Junta Electoral. Y bueno, cada uno trata de mirar su propuesta y mirar lo que ha hecho de la mejor forma.
eso lo entiendo. Lo que no entiendo muchas veces es fundamentar cosas sin un sustento real, y sobre todo criticando algunas posiciones políticas en particular, sobre todo, y hablo concretamente de lo que se ha hecho en los gobiernos departamentales. Esto es, los gobiernos departamentales que pertenecen a mi partido son todos buenos y los que pertenecen al partido adversario son todos malos. Esto no es así, como no es así todo lo que ha hecho el gobierno nacional, y lo digo yo, que he sido siempre muy crítico del gobierno nacional y que he tenido una oposición siempre en el mismo lado, con la misma óptica. Y ahora con esta rendición de cuentas pasa lo mismo. Consideramos en la política macroeconómica, que yo no los voy a aburrir, pero realmente lo importante de esto es que culmina un mandato de esta administración con más inflación, que se ha reiterado esto, y estamos muy cercanos a los 2 dígitos. Y esto de la inflación lo vivimos a diario, cada vez que vamos al supermercado, cada vez que hacemos una compra. Se puede ganar mucho, pero nuestro poder adquisitivo es cada vez menor. Lo mismo que el resultado fiscal. ¿El resultado fiscal qué es? Es que el gobierno sigue gastando más de lo que recibe. Si usted en su casa tiene un sueldo de 100 pesos y gasta mensualmente 120, usted para cubrir ese déficit se tiene que endeudar. Y eso es lo que le está pasando al país. El país recibe 100 y gasta 120. Y para mantener eso se tiene que endeudar. Y eso es déficit fiscal. Así de simple, eso es déficit fiscal. O sea que esta administración culmina con una inflación cerca de los 2 dígitos, que cada uno de nosotros lo vemos cada vez que compramos algo y cómo suben los precios. Y esta administración termina con un déficit fiscal importante, mucho más allá de lo pautado, que es preocupante porque el país se endeuda. En la macroeconomía es eso. Pero puntualmente, en los hechos concretos, ¿qué podemos decir de los vínculos laborales? Esta administración termina con 57.000 funcionarios más. Vamos a aclarar, estos 57.000 funcionarios más son de las 2 administraciones del Frente Amplio. Estamos hablando concretamente ahora de que estamos muy cerca de los 300.000 funcionarios o vínculos laborales con el Estado, para hablar claramente. En el 2004, cuando recibe el Frente Amplio el gobierno, había 229.454 funcionarios. Hoy estamos hablando de casi 300.000 funcionarios públicos. Esto es la realidad, esto es hablar con números concretos, en el cual los compromisos laborales, vínculos laborales con el Estado se agrandan, y se agrandan casi en 60.000 vínculos laborales más. En la educación, claro que yo no los voy a cansar en esta audición hablando de todos. Seguramente vamos a analizar audición tras audición esto que le puede interesar a usted. Es mi obligación como representante nacional del departamento, primero que nada, representados de la mejor forma, pero para eso tengo que estudiar, participar y tratar de informarme de la mejor forma de cosas que hacen a la vida nacional y que son importantes para el bolsillo de cada uno de nosotros. Cuando hablamos de educación, el gasto en educación ha sido el más grande de la historia del país. Los recursos que se dedican a la educación, estamos hablando de más de 2.000 millones de dólares en un presupuesto nacional que supera los 14.000 millones de dólares. Pero más de un 60% de la población joven
de entre 18 y 25 años no tiene secundaria completa. Y casi un 50% de los estudiantes de 15 años no logra niveles suficientes para insertarse en la actividad laboral. Entre el 2006 y el 2012, los jóvenes de 18 a 24 años de edad declararon no encontrarse asistiendo o mostrando una proporción igual de repetidores en lo mismo. Estas son las cifras concretas. Estos son los resultados. O sea que no basta solamente mirar lo que se invierte mucho y hay que reconocerlo. Históricamente es las inversiones más grandes que ha habido. Pero en los resultados, cuando tenemos y analizamos los resultados, son estos, que nadie puede estar conforme de los mismos. Y bueno, hoy vamos a analizar estos dos puntos. Me gustaría en otra audición analizar el tema de la infraestructura. Vemos movilizaciones de gente preocupada por lo que pasa en las vías de tránsito del país, en las carreteras concretamente. Acá se han hecho algunas apreciaciones desde el punto de vista político. Nosotros lo vamos a analizar concretamente con lo que el gobierno dispone. Ya lo hemos dicho. Lo vamos a decir en el Parlamento cuando nos toque hablar de miembro informante que somos, pero vamos a ser reiterativo con este tema. No se puede hacer nada si no hay recursos y el gobierno no ha dado los recursos suficientes para arreglar o hacer o remodelar las vías de comunicación. El crecimiento económico del país trae un desgaste muy grande en las vías de comunicación. 3.600.000 toneladas transitaban en este país en el 2003. Hoy estamos hablando cerca de más de 20 millones de toneladas del trasiego. Esto es debido a la explosión económica de los productos primarios del país. Pero esto sufre un deterioro muy grande en las rutas. Y el gobierno nacional no dedica nada, muy poco los recursos. Vamos a ser mucho más gráficos con estas situaciones, lo mismo que vamos a hablar de la salud, lo mismo que vamos a hablar del Estado paralelo, lo mismo que vamos a hablar de la producción, pantallazos de esta rendición de cuentas, lo que el gobierno nos muestra, nos está diciendo de lo que hace, y nosotros reconocemos lo que se hace, pero somos críticos que al país en algunos puntos, por mucho que se ha invertido, le falta gestión. Y en la parte macroeconómica no se ha cumplido con las metas fijadas y lo hemos analizado con ustedes y vamos a seguir en esto porque creemos nosotros que los políticos tenemos que ser responsables a la hora de analizar los temas y tenemos que ser lo más gráficos para que ustedes lo entiendan de la mejor forma, porque esto es la vida y esta es la realidad y no se pasa solamente de hablar con eslóganes o de hablar cosas superficiales o de hablar cosas que son lindas a los oídos, pero sí hablar con números, con realidades y hablar realmente de lo que el gobierno ha hecho y ha dejado de hacer en lo que le tocó de su administración. Será hasta la semana que viene, si Dios quiere. Cada vez más flores, cada vez mejor. Habla la 904. Habla Verois. Cada vez más alto, cada vez más fuerte.